Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos otra vez en esta mañana de domingo 30 de agosto para una vez más compartir la palabra del Señor. Y a la hora de comprar una casa, cada miembro de la familia busca por algo en particular que esta casa tenga. Por ejemplo, los hombres nos fijamos en que tenga un buen garaje y sobre todo mucho espacio para guardar todo tipo de herramientas o como diríamos nosotros los colombianos, vainas, los centroamericanos, los salvadoreños volados, eh, que vamos acumulando a lo largo de la vida, pero especialmente que tenga un buen cuarto donde podamos instalar un televisor de 60 o 70 pulgadas, en donde podamos tranquilamente disfrutar de los deportes. En el caso de Norteamérica, lo que se busca en una casa es que tenga un sótano, un basement, a lo que se le conoce como un man cave. Para las mujeres, lo más importante es una cocina amplia, funcional, dotada de todo tipo de electrodomésticos y también espacios para guardar sus trastes, que digo, sus ollas. Otro de los elementos que las mujeres generalmente buscan en una casa es que tenga baño, un baño lindo, un baño cómodo, también muy funcional. Y también las mujeres buscan o quieren que haya closets, un closet lo suficientemente grande para que puedan guardar sus carteras, sus zapatos y otras curiosidades que al igual que nosotros los hombres a lo largo de la vida suelen acumular. Los chicos, por ejemplo, los muchachos que buscan que aquella casa tenga patio trasero o que si tiene piscina, pues es mucho mejor. Eh, y sobre todo, a los muchachos no les importa ni la cocina, ni el tamaño del baño, ni nada, sino que ojalá cada uno de ellos pueda tener su cuarto aparte. En realidad, cuando nosotros compramos una casa, en lo que más nos fijamos y nos preocupamos es por su aspecto estético y lo funcional que ésta pueda ser. Y muy pocos que yo sepa piden antes de comprar una casa o que sea lo primero que pidan que les muestren, por ejemplo, los estudios de suelo y una explicación clara sobre cómo y qué tipo de materiales utilizaron para construir los cimientos de esa casa. Para después de eso, entonces ahí sí determinar si aquella casa está sólidamente construida y valdrá la pena comprarla. La parte más importante en la construcción de una casa son los cimientos o la base, pero es generalmente lo que ninguno de nosotros veremos, ni tampoco apreciaremos su aspecto estético, porque siempre estará sepultada bajo la superficie. Pero sí será la parte más importante y entre más profundos estén plantados los cimientos, más tranquilos y seguros nos sentiremos en aquella casa. Para colocar los cimientos de una casa es necesario excavar lo más profundo y descubrir qué tipo de terreno hay debajo de la superficie para de esta manera poder sentar los fundamentos sobre una base sólida. Por eso no es casualidad que Jesús utilizara una parábola acerca de la construcción de una casa para ilustrar la importancia que tienen los cimientos y la base a la hora de construir nuestras vidas. En el pasaje que veremos hoy, Jesús hace una aplicación práctica de lo que significa poner buenos cimientos y el esfuerzo que conlleva construir aquella casa para que resista las inclemencias del tiempo, que sin lugar a dudas un día azotarán aquella casa. Por eso, en este pasaje Jesús se refiere a dos tipos de constructores, al prudente y al insensato. Solo hay dos clases de personas en el mundo, según Jesús. El prudente es aquel que oye y hace y obedece lo que Jesús le ordena. Y el insensato es aquel que oye, pero no hace y por lo tanto tampoco obedece a Jesús. Por eso yo estoy convencido de que esta porción de las escrituras que vamos a ver hoy vale la pena que la analicemos por separado. Creo que tiene un mensaje tan importante y tan fundamental
que he decidido dividir esta parábola en dos sermones. Hoy veremos el primero de ellos con respecto al hombre sensato y dentro de 8 días veremos el hombre insensato. Así que en esta mañana lo invito para que abra su Biblia en Mateo capítulo 7 y vamos a estar viendo dos versos, el verso 24 y el verso 25. Y allí vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar a través de esta primera ilustración dentro de esta parábola. Lo interesante de esta parábola es que Jesús utiliza este conocimiento y la experiencia de sus oyentes para afirmar una de las grandes verdades espirituales que se nos revela en su palabra, que es la solidez espiritual de nuestra vida dependerá de que nosotros primero debemos oír lo que Jesús nos dice. Segundo, debemos hacer lo que Jesús nos enseña, o sea, es decir, poner en práctica en nuestro diario vivir. Y tercero, solo si hacemos el paso 1 y 2 podremos resistir las adversidades de la vida. Así que vayamos al texto sin más demora, sin más preámbulo y miramos lo que el Señor tiene para decirnos. Voy a leer los dos versos primero y luego lo vamos a ir mirando por partes. Dice así la palabra del Señor. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que en esta mañana, mis hermanos y mis amigos que nos acompañan, quiero sacar el primer punto de la enseñanza que Jesús nos da. Y es que debemos oír lo que Jesús nos dice. Voy a volver a leer la primera parte del texto. Dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras. El contexto de este pasaje se da dentro de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Esta es la parte final del capítulo 7, la conclusión del sermón. En los dos capítulos anteriores, o sea, 5 y 6, Jesús ha venido paso a paso exponiendo, explicando cuáles han de ser las características de los ciudadanos del reino de los cielos, de los que somos miembros del reino de Dios, en cuanto a cuál ha de ser nuestro carácter y cuál es nuestra responsabilidad en el mundo. Ahora, a esta altura del sermón, Jesús está concluyendo ya su enseñanza y por eso utiliza esta parábola para ilustrar todo lo que ha venido diciendo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Por lo tanto, cuando le habló a la multitud y a sus discípulos que allí se encontraban, el primer paso que quería dejarles en mente consistía en oír sus palabras. Si alguien quiere construir una vida que glorifique a Dios, una vida que tenga bases sólidas, empieza por oír sus palabras. La palabra oír en el idioma original hace un énfasis en poner atención, prestar mucha atención a lo que le están diciendo a uno. Ese es el énfasis de la palabra que se utiliza allí en el texto original en el griego. Y por eso para nosotros es trascendental notar que se puede oír e incluso se puede estar de acuerdo con lo que se está escuchando, pero no servirá de mucho si no se obedecen las instrucciones que se están recibiendo. Por eso Jesús hace el énfasis, el que me oye estas palabras. Déjenme ponerle un ejemplo en esta mañana. Supongamos que un día cualquiera de nosotros va al médico y nos dice que descubrió una enfermedad muy grave que nos podría causar la muerte, pero que si nosotros seguimos las indicaciones que Él nos va a dar y nos tomamos la medicina tal como Él nos va a instruir, estaremos a salvo. Déjeme preguntarle, ¿le prestaría usted atención a lo que el doctor le va a decir con respecto al tratamiento? ¿Seguiría usted las instrucciones que Él le diera al pie de la letra?
¿se tomaría usted la medicina a tiempo? ¿Por qué? Simplemente porque de ello depende nuestra vida, de seguir esas instrucciones, de obedecer y tomarnos la medicina a tiempo. Bueno, pues precisamente este es el mismo punto que Jesús está tratando de hacer con esta historia, que un hombre prudente es aquel que escucha con mucha atención lo que Jesús tiene para decirle, porque de ello depende su vida espiritual. Por eso, para todos nosotros es esencial que intencionalmente, o sea, que hagamos el propósito de escudriñar las Escrituras. Esta es la manera como podemos escuchar a Jesús. El Señor quiere mantener un diálogo constante con nosotros, pero las ocupaciones, las diversiones de la vida nos distraen y nos roban el tiempo que podríamos emplear para oír lo que Jesús está dispuesto a compartirnos. Y así podríamos edificarnos espiritualmente, es decir, construir esta casa espiritual. Nosotros tenemos que entender que solo Jesús y solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Eso lo dijo Pedro cuando Jesús lo amonestó y le dijo que si se querían ir, y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Ese relato lo encontramos en el Evangelio de Juan, por el capítulo 6. Por lo tanto, cuando Jesús habla, el hombre debe poner mucha atención a lo que Él tiene para decir y enseñar. La forma más clara en la que Dios nos habla y nos instruye hoy es a través de su palabra. ¿Usted quiere oír a Dios hablar? Lea la Biblia, mi hermano. Mi amigo que lo escucha. Muchos se acercan a mí y me preguntan, ¿cómo hago para escuchar a Dios? Lea las Escrituras. Las Escrituras es la conversación que Dios quiere tener con usted y conmigo a diario. Cada vez que usted y yo abrimos las Escrituras, Dios nos está hablando. No nos está hablando del prójimo, nos está hablando a usted y a mí. Por eso tenemos que constantemente escudriñar las Escrituras. Yo no puedo negar, mis hermanos, y tengo algo de tiempo estudiando las Escrituras, y no puedo negar que las Escrituras contienen pasajes que son un tanto difíciles, es verdad, y se nos complica entenderlos. Pero mi hermano, déjeme también decirle que en términos generales, las Escrituras tienen mensajes y muchas enseñanzas que son bastante sencillas y que pueden ser entendidas claramente si le dedicamos tiempo a su lectura y contamos especialmente con la ayuda del Espíritu Santo, para que nos permita no solo oírlas, sino entenderlas y además ponerlas en la práctica. Este es el primer paso para poder llegar a ser un hombre prudente, el que me oye estas palabras. Vamos a continuar. La segunda parte, o el segundo punto, voy a retomar nuevamente las palabras para que vean la cadencia que hay aquí, el seguimiento. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, esa es la primera parte, oírlas, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿cuál es el segundo punto que queremos hacer en esta mañana? ¿Cuál es el segundo paso que Jesús nos dice en este proceso? Debemos hacer lo que Jesús nos enseña. El primero es oír lo que Jesús nos quiere decir. El segundo es que debemos hacer lo que Jesús nos enseña. Jesús obviamente estableció que el primer paso para un hombre prudente, para llegar a ser un hombre prudente, consistía en prestar mucha atención a lo que él decía. Y el segundo paso es el resultado lógico del primero, que después de oír hay que hacer lo que se escuchó. Las multitudes que seguían a Jesús escucharon las profundas e importantes verdades del reino de los cielos que Jesús durante su ministerio les enseñó. Sin embargo, muchos de ellos, aunque consideraron que Jesús hablaba con la verdad y que enseñaba con una autoridad superior a la de los escribas y los fariseos y que ellos nunca habían escuchado un maestro como él, aún así no pudieron algunos y no quisieron muchos poner esta enseñanza en práctica. El ejemplo más claro y a la misma vez más trágico
que podemos usar para mostrar que no es suficiente y que para nada aprovecha solamente escuchar a Jesús si no se está dispuesto a poner por obra lo que se escucha o obedecer lo que Jesús nos está diciendo, es el ejemplo de Judas Iscariote. Miren, présteme atención a esto por un momento, mis hermanos. Judas Iscariote fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Estuvo con Jesús los 3 años y más del ministerio. Escuchó de boca de Jesús sus enseñanzas. Lo vio realizar milagros. Y además vio a Jesús practicar en su propia vida lo que a diario enseñaba. O sea que Judas tuvo el mejor maestro que cualquiera de nosotros hubiera podido tener y lo tuvo en carne y hueso. Sin embargo, cuando llegó el momento crucial en la vida de Judas, ¿qué hizo? Traicionó a su maestro y luego fue y se ahorcó. Podemos preguntarnos entonces, ¿de qué le valió a Judas todo lo que escuchó de Jesús? Simplemente por duro que nos parezca, todo lo que Judas escuchó solo logró endurecerlo más y más hasta llevarlo a convertirse en un traidor. Esa es la realidad y esa es la triste historia de Judas, uno de los discípulos de Jesús. Esta historia de Judas debe servir como una clara advertencia para todos nosotros que no es suficiente simplemente escuchar e incluso estar de acuerdo con lo que Jesús dice. No basta con eso, hermano. No basta con eso. Hay que poner por obra lo que el Señor nos enseña. Hay que ponerlo en nuestra vida, hay que practicarlo. De lo contrario, seríamos insensatos, que más bien deberíamos ir a perder el tiempo a otro lugar. Porque si vamos a escuchar a Jesús y no vamos a hacer lo que Él nos manda, estamos perdiendo el tiempo, mis hermanos. Y tarde o temprano terminaremos muy tristemente como le sucedió a Judas. Así que si decidimos escuchar a Jesús, lo mejor es que también estemos dispuestos a obedecer, a hacer lo que Él nos manda en nuestro diario vivir. No es solo en la iglesia, hermano, porque eso es religiosidad. Es en nuestro diario vivir. Jesús llama al hombre que oye sus palabras y las hace prudente, ya que al edificar su casa estableció sus bases sobre la roca. El texto paralelo de este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 6 y en ese pasaje se añade un par de detalles que son muy interesantes. Uno de ellos es que dice que aquel hombre prudente cavó y ahondó hasta llegar a la roca. El Evangelio de Mateo no nos da ese detalle, pero Lucas sí. O sea, la prudencia que Jesús resalta en este hombre es que escuchó atentamente y luego fue a poner en práctica lo que había escuchado y aprendido. O sea, cavó, ahondó, profundizó. No se quedó con los 30 a 35 minutos que el pastor le enseñó o le predicó el domingo. Y es el mismo consejo que le doy yo a usted, hermano. No se quede con lo que yo le doy cada domingo por 35 minutos, en muchos casos por 40. Continúe a diario cavando y ahondando, porque de esto depende su vida espiritual, la solidez de su vida espiritual. El constructor prudente sabe que de la firmeza de los cimientos depende la estabilidad de su casa, mi hermano. Igualmente, la solidez espiritual de nuestra vida dependerá enteramente de que nuestros cimientos estén bien puestos sobre la única base firme que es Cristo Jesús, la roca eterna. Solo una vida, decir en esta parábola una casa, construida así, podrá soportar las dificultades que tarde o temprano tendrá que enfrentar, como vamos a ver en un momento. Así que mi hermano lo animo a que cabe, ahonde en su vida espiritual. Verso 25 dice, quiero que preste mucha atención a todo lo que le vino a la vida o a la casa, que golpeó la casa del hombre prudente. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos
y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que el tercer punto que quiero mencionar en esta mañana es que solo podremos resistir las adversidades de la vida cuando nuestra casa está construida sobre la roca. Jesús en ningún momento, mi hermano, promete, ofrece o anuncia que al hombre prudente nunca le vendrán dificultades. No, eso es incluso parte del costo de seguirlo. Recuerde que que vimos precisamente esto en el sermón de la semana pasada, que para quienes seguimos a Jesús hay un costo que pagar, de sufrimiento, adversidades, persecuciones y todo este tipo de circunstancias. Por eso, si usted mira en este pasaje, eh, todo parece anunciar que con las dos ilustraciones que hace Jesús en esta parábola, vamos a poder ver claramente que tanto al prudente como al insensato le vendrán las mismas adversidades. Y si me permite, le quiero dejar una pequeña tarea. Como hoy solo vamos a ver versos 24 y 25, le voy a pedir que para la semana entrante lea usted el verso 26 y 27 y compare el verso 25 y el 27. Compárelos. Si los quiere escribir, magnífico, escríbalos y compare qué fue lo que le vino al hombre prudente y qué le vino al hombre insensato. Ya lo vamos a ver la semana entrante. Así que, básicamente, la única diferencia entre estos dos, entre el constructor prudente y el insensato, es que la casa del hombre prudente, a pesar de haber sido golpeada por todo este tipo de adversidades, se mantuvo en pie. Mientras que, como ya veremos la próxima semana, la del insensato no corrió la misma suerte. Seguir y obedecer a Jesús no es una garantía de que nada malo nos pasará en esta vida. Más bien la experiencia y la evidencia, tanto bíblica como histórica, parece afirmar todo lo contrario. Hermano, recordemos por un momento lo que Cristo sufrió y padeció. A lo largo de la historia los cristianos han sido perseguidos, asesinados, desposeídos, se han enfermado y han muerto de estas enfermedades. Pero también los incrédulos han sufrido igual cantidad de tragedias. No podemos olvidar que estas tragedias, estas adversidades, estas dificultades que enfrentamos en la vida son las consecuencias del pecado, mi hermano. Los hombres vivimos en un mundo caído y está en caos, sumergido en las tinieblas del pecado. Por eso hay tanta violencia, tragedias y demás infortunios que a todos nos pueden suceder en un momento determinado de la vida. Seguir a Jesús no es garantía de que nada nos va a pasar, no. Tal vez por eso usted se pregunta entonces, ¿de qué me sirve seguir y obedecer a Jesús? Bueno, pues según este pasaje, lo primero que nosotros debemos recordar y tener claramente es que ante las adversidades de la vida, que irremediablemente a usted y a mí nos acontecerán en un momento determinado otro, no quedaremos destruidos ni postrados para siempre. Es decir, las tragedias nos golpearán fuertemente y sufriremos y lloraremos, extrañaremos a nuestros seres amados que mueren de una enfermedad o en una tragedia, en un accidente, sí, o ellos harán lo mismo con nosotros. Pero lo que no perderemos será nuestra fe y ni la esperanza de seguir adelante, porque la compañía de Cristo será permanente para nosotros. Esa es nuestra esperanza, mi hermano. No que vamos a vivir en un mundo sin problemas, no. Este es un mundo caído y eso es lo que vamos a encontrar en él. Porque Jesús prometió, quiero que tengan claro esto, que Jesús nos prometió, como dice o como finaliza el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, el verso 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin.
Esa sí es la promesa de Jesús, pero no que no nos van a pasar cosas. Y no por esto quiero que se asuste ni que lamente. No, esa es la vida. En la vida vamos a perder, tanto los cristianos como los no cristianos. Lo vamos a perder todo, vamos a perder seres amados. Pero eso para los cristianos, aunque es un golpe duro, no nos destruye. Esa fue la razón de la venida de Cristo. Rescatarnos del pecado y de sus consecuencias y garantizarnos la vida eterna. Todo lo de este mundo es pasajero, incluido el dolor, las lágrimas, las angustias. Por eso es que, mi hermano, debemos anhelar la vida eterna y construir sólidamente nuestras vidas, nuestras casas. Pero para ello es fundamental oír y hacer lo que Cristo nos enseña y nos ordena. Oír y hacer, oír y hacer. Hoy precisamente estamos enfrentando una crisis tan grave como lo es esta pandemia. Vamos por 6 meses. Muchos de nuestros hermanos en la fe han sufrido y han muerto. Otros incluso han perdido a sus seres amados y ni siquiera han podido darles un último adiós. Constantemente, como pastor, me están llamando hermanos, amigos, familiares, conocidos, que por favor oremos por un familiar, por un pariente que está en el hospital, que está en cuidados intensivos. Para la gloria de Dios, algunos se han sanado, se han levantado, se han recuperado, otros no. Pero no significa que Dios no está al control de las cosas todavía. Así que cuando Jesús nos está hablando precisamente de construir, es por eso, porque aquellos que han construido su casa, es decir, su vida sobre la roca, no quedarán sumidos en el dolor y la desesperación. Otra vez se levantarán porque su confianza y su fe está cimentada sobre la roca eterna que es Cristo. Porque su consuelo y el mío es Dios mismo. Él nos sostendrá en tiempo de dificultades y crisis. No nos librará que pasemos por ellas, pero nos sostendrá mientras estamos en ellas. En otras ocasiones nos librará de las dificultades completamente. Pero hay ambas circunstancias. Como creyentes, ¿qué es lo peor que nos puede pasar en esta vida? ¿Perderlo todo? ¿Enfermar? ¿O morir? Para los que tenemos a Cristo como Señor y hemos construido nuestra casa al pasar los años sobre Él, la muerte es ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tenemos que temer. Está demostrado que no son los triunfos y las conquistas las que nos hacen más fuertes. Por el contrario, son los momentos de dolor y la angustia lo que verdaderamente forman nuestro carácter y fortalecen nuestra fe. De Jesús se dice que fue varón experimentado en dolores. Nosotros como sus discípulos tendremos que enfrentar lo mismo. Es en medio de las adversidades donde Cristo se hace más evidente en nuestras vidas. Es por eso por lo que el hombre prudente sabe que su único refugio seguro es construir su casa sobre la roca. Porque ciertamente las adversidades vendrán cuando menos lo esperamos y vendrán como un torrente, como vientos impetuosos. ¿Recuerda cómo comencé este sermón, mi hermano? Que una de las cosas en la que menos nos preocupamos o en la que menos nos fijamos a la hora de comprar una casa es su fundamento, es sus bases. Pues con esta parábola Jesús quería ilustrar que precisamente lo más importante a la hora de construir una casa no es su aspecto estético, ni siquiera lo funcional, sino que lo más importante es el fundamento. Ahora,
Solo tenemos que hacer una aplicación por analogía a nuestras vidas. Eso es lo que la parábola quiere que nosotros hagamos. A la manera de cómo estamos edificando espiritualmente nuestra vida. Y así podremos claramente ver la gran diferencia que hay entre oír y hacer lo que Jesús nos manda. Y cómo esta obediencia nos sostendrá en tiempo de adversidad y en toda nuestra vida. El hombre que confía en Dios está tranquilo. No lo sobresalta nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que a esta altura del sermón es de vital importancia que cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿Sobre cuál fundamento estoy construyendo mi vida? Porque irremediablemente, mi hermano, como ya le mencioné, las adversidades vendrán como lluvia torrencial y los ríos se inundarán y el viento soplará y golpeará nuestra casa. Pero si somos como el hombre prudente de esta parábola que Jesús nos contó, no tenemos nada de qué preocuparnos, porque la casa de aquel hombre, a pesar de haber sido golpeada violentamente por la inclemencia de las adversidades, se mantuvo firme, no cayó. Recordemos, mi hermano y mi amigo que me escuchen esta mañana, que es nuestra decisión y solo nuestra decisión cómo construimos nuestras vidas. Jesús ya nos ha provisto de todos los materiales que necesitamos y los encontramos en su palabra, la Biblia. Así que hoy hemos visto la mitad de la historia que Jesús contó de cómo el hombre prudente edificó sobre la roca. La próxima semana veremos cómo el hombre insensato construyó sobre la arena y los resultados no podrían ser más diametralmente opuestos. Así que ahí donde está mi hermano y mi amigo, lo invito a que incline su rostro y oremos por un momento. Padre amado, te damos gracias por haber puesto a Jesús como la roca eterna, como el cimiento de nuestras vidas. Te suplicamos que a través de tu Espíritu Santo nos permitas oír y obedecer lo que Jesús nos dice a través de tu palabra. Danos un corazón que quiera obedecerte y someterte a ti por completo. Te ruego en esta mañana por todos aquellos constructores prudentes que ante las adversidades de la vida su casa se ha sostenido. Pero también te ruego por aquellos constructores que han sido insensatos, para que tu espíritu los haga reflexionar y puedan empezar a construir sus vidas sobre el único fundamento firme y eterno que es Cristo. En tu nombre, Jesús, oramos. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? Pues lo espero el próximo domingo a la misma hora y por este mismo canal. Amén.